Vamos a ir a Lucas capítulo 19. Y como hemos visto en esta serie, vemos cómo la escritura apunta siempre a una persona, y esa persona salía al encuentro de las personas, y los evangelios nos muestran estos momentos, hombres y mujeres que se toparon, se cruzaron con Jesús de Nazaret y descubrieron que Él ya los estaba buscando. Y en esta serie vemos estos encuentros, repito, para enfocarnos más que nada en Cristo, cómo Cristo se acerca y expone el corazón y transforma a aquellos que se rindieron a Él. Entonces, hemos visto ya a Nicodemo, la samaritana, joven rico, la mujer de flujo de sangre, el endemoniado y al ciego Bartimeo, que lo veíamos. Y hoy llegamos a un hombre pequeño, un chaparrito, ¿verdad?, de estatura, sin agraviar a nadie, pero tenía una fama muy grande, muy enorme, y era el cobrador de impuestos más odiado de Jericó. Y su historia contiene el versículo que resume el corazón de toda la serie, de todo el evangelio, ¿no? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Porque antes de que tú buscaras a Cristo, Él ya venía en camino a ti a buscarte. Y vamos a comenzar aquí con una pregunta que le da vuelta a casi todo lo que creemos sobre la religión, hermano. La mayoría de la gente piensa que la fe se trata de la búsqueda del ser humano hacia Dios. Que nosotros aquí abajo tratamos de subir, de encontrárnoslos, de alcanzarlo con nuestros esfuerzos, con nuestros esfuerzos religiosos, nuestras buenas obras. Y como si Dios ahí estuviera escondido en la cima de una montaña y la vida entera fuera pues nuestro intento de escalar hacia Él, ¿verdad? Pero si pensamos que y dijéramos que el Evangelio cuenta la historia al revés, es diferente, ¿verdad? Y si el corazón de todo no es que tú buscas a Dios, sino que Dios te busca a ti, eso cambia todo, ¿no? Y esa es la verdad que va a brillar en esta historia de hoy. Y está resumida en esa frase, ¿verdad?, que les mencionaba. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esas dos palabras resumen por qué vino Cristo al mundo. Vino a buscar y vino a salvar. No vino a ser un maestro más. No vino a darnos un ejemplo de vida noble para que nosotros lo imitáramos con nuestras fuerzas. Vino a buscar, vino a rastrear, a ir atrás los perdidos que jamás lo habrían buscado a Él, y vino a salvarlos. Y el hombre en quien vamos a ver esta verdad no es el candidato más probable para esto. Era todo lo contrario. Se llamaba Zaqueo. Y en Jericó no había hombre más odiado que el suyo. Era jefe de los publicanos, es decir, el jefe de los cobradores de impuestos de toda la región. Y hay que entender lo que eso significara para poder sentir el peso de esta historia, hermano. Los cobradores de impuestos eran considerados traidores a su propia nación, porque trabajaban para Roma, el imperio que los estaba dominando. Y no solamente eso, se enriquecían robando a su propio pueblo. Entonces el sistema funcionaba de qué manera. Roma les exigía cierta cantidad de impuesto y todo lo que cobraban por encima de eso era para ellos. Todo ese extra era para ellos. Y de esta manera ellos exprimían a la gente, cobraban de más, extorsionaban y hasta usaban matones para intimidar a las personas. Y Zaqueo no era un cobrador cualquiera, era el jefe de todos ellos. Estaba en la cima de esa pirámide de corrupción. Y los otros cobradores le pagaban a él un porcentaje de lo que robaban. Y por eso era rico. Tenía mucho dinero. Cada moneda de su fortuna pues tenía las lágrimas de alguna familia que él había exprimido y había extorsionado. Para su pueblo, Zaqueo era la basura de la sociedad, hermano. Era un traidor. Era un ladrón legalizado, un pecador de los peores. Le habían expulsado de la sinagoga. Nadie decente se juntaba con él. Vivía rico, sí, pero vivía solo, despreciado y hasta marginado. Y hay una ironía amarga en su nombre, porque el nombre Zaqueo significa puro, limpio, justo. Eso es lo que significa Zaqueo, ¿no? Sus padres le pusieron ese nombre con la esperanza, ¿verdad?, y de eso, ¿verdad?, de que pero él se había convertido en todo lo contrario, tristemente, ¿verdad? Pero aquí está la tensión de esta historia. Este hombre rico, exitoso, con su corrupción,
que lo tenía todo materialmente, un día sintió algo que el dinero no lo podía quitar. Era el vacío interno que él sentía. El texto nos va a decir que él procuraba ver quién era Jesús. Y detrás de esa curiosidad, hermanos, pues había un corazón insatisfecho, vacío, un hombre que sabía que estaba separado de Dios y que cargaba la culpa que ninguna fortuna podía pagar. Y la pregunta que debemos meditar aquí es: ¿qué hace Dios con un hombre así, ¿verdad? Con el pecador más notorio del pueblo, con el que todos ya lo habían desahuciado. Y la respuesta va a destruir la idea de que hay alguien demasiado perdido para Cristo. No hay nadie demasiado perdido para Cristo. Entonces vamos a ver 4 obras del Salvador que busca y salva al perdido. Veamos el texto del versículo 1 al 10. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido a la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta ahí nuestro texto. Entonces vemos aquí 4 obras del Salvador que busca y salva al perdido. Él busca al que nadie buscaría, versículos 1 al 4. Él llama al perdido por su nombre, versículos 5 al 6. Él recibe al pecador a pesar de todo, versículo 7. Y él transforma por completo al que salva, versículos 8 al 10. Ya tenemos la escena, ¿verdad? Completa. Delante de nosotros un camino ahí polvoriento, una multitud apretada, un hombre chaparrito ahí, ¿verdad? Trepado en un árbol, y un Salvador que va rumbo a la cruz. Recuerden eso. Pero antes de ver lo que hace Jesús, tenemos que entender a quién está buscando. Que la primera obra del Salvador no empieza en la casa de Zaqueo, empieza mucho antes. En el corazón de un hombre al que nadie en Jericó había ido a buscar. Entonces vemos aquí que él busca al que nadie buscaría. Veamos ahí cómo empieza el texto. Dice que procuraba ver quién era Jesús. Dice de Zaqueo, un hombre pequeño de estatura, empujado por una curiosidad que no podía explicar del todo él, tratando de asomarse entre la multitud para ver a este predicador del que todos hablaban. Y a primera vista, esto parece la historia de un hombre que está buscando a Jesús, ¿verdad? Pero si nos quedamos con esa impresión, pues vamos a ver que al final del relato Jesús mismo lo va a poner de cabeza. Va a decir que él que buscaba, en realidad era Jesús, ¿verdad? Pero antes veamos el esfuerzo de Zaqueo, porque es algo que notable aquí. Este hombre tenía 2 obstáculos para ver a Jesús. El primero pues era la multitud, era mucha gente, había demasiada gente. Y el segundo pues es lo que es cómico, ¿verdad? Era un chaparrito, no podía ver a todos. Y se imaginan ahí a una persona bajita y con un medio de mucha gente, no lo alcanzaba a ver, ¿verdad? Detrás de esta gente. No tenía posibilidades, obviamente, de ver por encima de sus cabezas. Estaba brinque y brinque, ¿verdad? Y lo interesante, ¿verdad? La gente respetada, podría abrirse el paso, ¿verdad? Si es alguien reconocido, prominente, pues iba a abrir paso entre la gente. Y la misma multitud le habría cedido el paso. Pero a Zaqueo, ¿quién le iba a dar el paso, ¿verdad? Reconociendo quién era él, ¿verdad? Nadie se iba a hacer a un lado por un cobrador corrupto. Al contrario, seguramente iban a disfrutar dejándolo atrás. ¡Ah, qué bueno que se quede ahí! Quizá muchos estaban riéndose. Le bloqueaban la vista a este hombre. ¿Y qué es lo que hace Zaqueo? Algo que para un hombre de su posición era algo humillante. Corriendo, dice el versículo 4, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro. Y ahí está la escena, ¿verdad? Un hombre rico, poderoso, un funcionario importante,
se levanta la túnica y corre por delante de la gente como un niño y se trepa a un árbol. Y en aquella cultura un hombre de dignidad jamás corría y mucho menos se subía a un árbol a la vista de todos. Y era ridículo, era indigno, era vergonzoso, hermanos. Pero a Zaqueo ya no le importaba el ridículo. En ese punto él ya no le importaba. Su deseo era ver a Jesús, acomodó el lugar y era más fuerte que su orgullo en ese punto. Y hay algo hermoso en eso, cuando el hambre del alma se despierta de verdad, hermanos, uno deja de preocuparse por lo que piensen por uno. Pero aquí está la verdad que transforma toda la historia y no quiero que se nos escape. Zaqueo creía que la idea había sido suya, que fue su curiosidad la que lo sacó de la oficina de recaudación aquella mañana. Sus pies fueron los que corrieron, sus manos fueron las que se agarraron de la rama. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? Romanos nos dice, no hay quien busque a Dios, dice Pablo. Ni uno solo, dice. Nadie busca a Dios, hermano. No somos por naturaleza buscadores de Dios. Entonces, ¿de dónde salió, de dónde le salió a este hombre el hambre de ver a Jesús? Una semilla no se siembra a sí misma. El grano no puede brotar. Alguien abrió el surco, alguien lo dejó caer, alguien lo tapó y meses antes de que se asomara la primera hoja verde, pues ya estaba decidido que iba a asomarse por ahí, ¿verdad? Y ese anhelo que a Zaqueo le picaba por el dentro, por el pecho, ¿verdad? Esa mañana, no nació en Zaqueo definitivamente. Alguien se lo había sembrado, alguien se lo había plantado, y ese alguien ya venía caminando a su encuentro en Jericó. Y observen cómo cierra el versículo 4, porque había de pasar por ahí. Ahí está Jesús, ¿verdad? Zaqueo escogió el árbol, pero Cristo ya había escogido la calle por donde iba a pasar. Entonces, cuando un pecador da un paso hacia Cristo, es porque Cristo ya dio 1000 pasos hacia él. Y eso lo tienes que aplicar a tu propia vida esta mañana. Tal vez tú estás aquí y no sabes bien por qué, ¿verdad? Alguien te invitó o sentiste ganas de venir, o hay algo que te ha estado inquietando por dentro y no le encuentras nombre. Y aquí, ¿verdad? Podemos decir lo que está pasando. No viniste por casualidad. Ese vacío que sientes, esa inquietud que tienes en tu alma, ese deseo de que hay algo más, no es un accidente, es Dios buscándote. Como buscó a Adán en el huerto del Edén cuando él se escondió y le llamó, ¿dónde estás tú? Como buscó al pastor de la oveja perdida, ese tirón que sentimos, ¿verdad?, hacia Cristo es la prueba de que Él ya salió a buscarnos. Él siempre tiene la iniciativa, siempre. Tú crees que estás buscando y en realidad estás siendo hallado, encontrado por Él. Tú no has buscado de Él. Él te ha buscado. Y si eso es verdad, entonces que nadie está fuera del alcance de su búsqueda, nadie. Pensémoslo, si Dios fue tras el hombre más corrupto de Jericó, este hombre recaudador de impuestos, del cual de aquellos que tú conoces se puede decir que ya es demasiado tarde. Pensemos en ese pariente tan negligente, tan terco, tan quizá mundano, del que tu familia ya ni siquiera habla, ¿verdad? Ya hasta cae gordo, o se llevó ese dinero que era tuyo, o hace años que ya ni va ni se reúnen con él en Navidad. Cuando alguien menciona su nombre, bueno, eso cambia el tema rápido, ya no entramos en problemas. O pensemos en el compañero de trabajo que se ríe cuando le dices que tú estás orando por él. El que ya tiene una lista de respuestas para cada pregunta que tú lo hagas del Evangelio, y tú ya dejaste de intentar y dices, no, ese ya no tiene remedio, y tú le das el carpetazo ahí, este definitivamente está condenado. Pues no, para Dios no. Mientras esté vivo, tiene una esperanza. El Salvador se especializa precisamente en los que nadie más va a buscar, como Zaqueo. Entonces se sentó, ¿verdad?, a la mesa de un ladrón que esa misma mañana estaba trepado en un árbol. Y cuando encuentra uno, hace algo íntimo y personal que vamos a ver ahora. Y antes de avanzar, no dejemos de pasar un detalle que Zaqueo nos enseña aquí.
El vacío no es solo cosa de los que están mal económicamente, hermanos. Zaqueo lo tenía todo. Tenía dinero, tenía poder, tenía posición, una casa grande, seguridad, y aún así trepó a un árbol como un niño desesperado con tal de ver a Jesús. Su fortuna no le había comprado la paz, y hay personas que pasan la vida entera pensando, cuando tenga tal cosa voy a ser feliz. Cuando llegue a tal puesto de trabajo, cuando junte tal cantidad, entonces estaré tranquilo. Y llegan y lo consiguen. Y descubren con horror que el vacío todavía sigue ahí, intacto. Y los está esperando todavía del otro lado del éxito. Y Zaqueo es la prueba de que se puede tener las manos llenas y el alma totalmente vacía. Entonces, si hemos llegado a donde queríamos y por dentro todavía seguimos huecos, vacíos, no estamos fallando, hermanos. Estamos descubriendo que fuimos hechos para alguien que ninguna fortuna ni nada de lo que ofrezca este mundo lo puede sustituir. Fuimos creados para Él, para adorarle, hermano. Entonces, vemos primeramente entonces que la búsqueda no empezó con Zaqueo, empezó con Cristo, que ya venía caminando por esa calle. Pero buscar todavía no es encontrar. Él está buscando, todavía no ha encontrado. Una mirada de lejos no salva a nadie. Entonces Zaqueo quería ver sin ser visto, escondido entre las hojas grandes ahí del sicómoro. Lo que no imaginaba es que él iba pasando, el que iba pasando, perdón, se iba a detener justo debajo de él para decirle, obviamente, algo que el pueblo ni siquiera se podría atrever, su propio nombre. Y entonces vemos la segunda obra del Salvador, que busca y salva al perdido. Él llama al perdido por su nombre. Versículo 5 lo vemos cuando Jesús llega a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y cada movimiento que hace Jesús es importante aquí, porque cada uno es para maravillarse. Primeramente Jesús se detuvo en medio de toda esta multitud enorme, con miles de personas a su alrededor, con destino a Jerusalén. Recuerden, él va rumbo a la cruz y se detiene justo debajo de este árbol. Segundo, mira hacia arriba. De entre todas las caras, sus ojos fueron puestos solamente en un hombre escondido entre las ramas. Y tercero, y esto es lo que a Zaqueo le debió parar el corazón, lo llamó por su nombre: Zaqueo. Y piensen en esa palabra, hermanos, el impacto. Jesús y Zaqueo nunca se habían visto, jamás, no se conocían. No había manera humana de que Jesús supiera su nombre. Y sin embargo lo llama con toda naturalidad, como quien llama a un viejo conocido: Zaqueo, ven. ¿No? Y sabe lo que eso comunicaba a ese hombre: que Jesús ya lo conocía, que no era un desconocido más entre la multitud, no era un rostro anónimo, no era un simple número. El Hijo de Dios sabía su nombre, y en un pueblo donde su nombre era casi ya un insulto, donde la gente lo escupía simplemente al pronunciarlo. Oír su nombre en labios de Jesús sin desprecio, sin condena, solo llamándole, eso derritió algo, ¿verdad?, dentro de su ser. Y esto nos dice algo precioso sobre cómo salva a Dios, hermanos. Él no salva a multitudes anónimas, Él salva a personas con su nombre. El buen pastor, dice la Escritura, llama a sus ovejas por nombre. Para Dios tú no eres una estadística, no eres uno más del montón. Él sabe tu nombre, Él sabe tu historia. Y sabe lo que cargas, sabe lo que escondes, lo que nadie más sabe de ti. Y esas cosas que crees que te descalifican, Él las conoce. Y aún sabiendo todo eso, Él llama, como conocía a Zaqueo hasta el nombre, así como lo conocía a él, también te conoce a ti. Y aún así se detiene debajo de tu árbol y te llama. Y quiero que nos detengamos en esa combinación, porque ahí está lo que sana el alma. Muchos vivimos con un miedo secreto, ¿verdad? Que si la gente supiera de verdad cómo somos, lo que pensamos, lo que hemos hecho, lo que escondemos, pues nos van a rechazar todo. Y por eso nos escondemos, nos ponemos máscaras.
Actuamos como Zaqueo, trepado en el árbol, queriendo ver sin ser vistos. Por eso lo conectamos con lo que veíamos hace unos momentos en la mañana. No queremos abrirnos, ¿verdad? Porque nos da vergüenza mostrar lo que somos. La gente nos ama mientras no nos conoce del todo. Pero con Cristo es al revés. Él te conoce del todo. Y aún así te llama por tu nombre y quiere entrar a tu casa. No te ama porque no sepa lo peor de ti. Te ama sabiendo lo peor de ti. Y esa es la única clase de amor que de verdad libera, hermanos. Porque ya no tienes nada que esconder. Él te conoce. El que te conoce hasta el fondo y no se aparta, ese amor mata el miedo. Pero mira lo que Jesús dice a continuación, porque es asombroso. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. No pasen de largo esa palabra, es necesario, hermanos. En el griego ahí es dei, y es de la palabra que Lucas reserva para los momentos en que el camino de Cristo no se desvía ni un dedo. Es la que usa el niño de 12 años en el templo, cuando sus padres le encuentran, y él le responde: me es necesario estar en los negocios de mi padre. Ahí es el Señor Jesús, siendo joven, de 12 años aproximadamente. Es la que se usa cuando pone el rostro hacia Jerusalén y dice: me es necesario andar hoy y mañana. Me es necesario. Y es el que mismo, ¿verdad?, que los ángeles le repiten a las mujeres frente a la tumba abierta: era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado. Entonces, cuando el evangelista Lucas escribe esa pequeña palabra griega, dei, es necesario, no está hablando de lo que Jesús le pareció una buena idea o una ocurrencia de esa mañana. Está hablando de como si fueran rieles de ferrocarril. Está hablando de un tren divino que traía su ruta perfectamente trazada desde antes de que existiera la estación. Así que cuando el Señor Jesús se detiene exactamente debajo de ese sicómoro, levanta la mirada y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario. Lo que aquel cobrador de impuestos está escuchando en el fondo, sin saberlo todavía, es: Zaqueo, esta visita no se decidió hoy en Jericó, se decidió en los consejos eternos desde antes de que existiera un Jericó, desde entonces, desde la eternidad. Tú te subiste al árbol esta mañana por curiosidad, pero yo te conocí, yo te amé, yo te aparté desde antes de la fundación del mundo. Y hay algo más que no puedes pasar por alto. En aquella cultura, entrar a la casa de alguien, comer en su casa, en su mesa, hospedarse bajo su techo, era el gesto más íntimo de aceptación y de amistad que existía. Solamente los muy conocidos, los amigos, comían juntos. Entonces uno no comía con cualquiera. Y de todas las casas honorables de Jericó, de todos los hogares respetables que con gusto habrían recibido al famoso maestro, Jesús escoge la casa del hombre más despreciado del pueblo. No fue a la casa del rabino, ni en la del sacerdote, ni del hombre justo, fue a la casa del pecador. Porque ¿a quién viene a buscar el médico sino al enfermo? ¿A quién viene a rescatar el Salvador sino el perdido? Y vean la respuesta de Zaqueo, versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. O sea, bajó del árbol de toda prisa, con la misma urgencia con la que Jesús le llamó, y lo recibió con gozo. Ese gozo es la marca, hermanos, de un corazón que está siendo alcanzado por la gracia. No lo recibió con miedo, ni con reservas, ni con cálculo ahí, ¿verdad? Lo recibió con alegría, como el que por fin encuentra lo que su alma llevaba dentro buscando todo el tiempo. Aquí podemos preguntar: cuando Cristo te llama, cuando su palabra te toca, ¿cómo respondes tú? ¿Con excusas? ¿Con demoras? ¿O con déjame pensarlo? ¿O bajas a prisa como Zaqueo y lo recibes con gozo? Porque la salvación llegó a la casa de Zaqueo el día que respondió al llamado sin demora. Porque no todos estaban felices ahí en ese momento, hermanos. No todos. Con todo lo que a Jesús acababa de hacer ahí, no muchos estaban felices. Así que el Salvador lo buscó y lo llamó por su nombre, y Zaqueo bajó del árbol con el corazón desbordado
y todo parece felicidad en ese momento. Pero observen que el gozo de un pecador hallado casi nunca cae bien entre los que se creen limpios. Mientras Zaqueo abría la puerta de su casa, afuera se levantaba un ruido sordo, como de abejas ahí molestas, ¿verdad? La multitud tenía algo que decir, y vemos la tercera obra del Salvador que busca y salva al perdido. Él recibe al pecador a pesar de todos. El versículo 7 nos muestra la reacción de la gente. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Noten ahí el todos, no unos cuantos. Todos, la multitud entera que momentos antes seguía a Jesús con entusiasmo, ahora está gruñendo, se está quejando, está murmurando por dentro. ¿Por qué? Porque Jesús acababa de hacer lo impensable. Se iba a hospedar en la casa de Zaqueo, el pecador, el traidor, la escoria de toda la sociedad. Y para ellos eso era un escándalo. Un maestro santo no se contamina entrando a la casa de semejante hombre. Y aquí hay algo que tenemos que ver con cuidado porque nos examina a todos. Esa murmuración, hermanos, no salió de la nada. Salió de una santidad entendida con traje blanco, es decir, religiosidad. Un traje blanco, como si lo cuidaras, ¿verdad? Caminas por la orilla, no te arriesgas a que se manche. Y por eso no cargas nada sucio, no se me vaya a arrugar aquí, no se me vaya a manchar. Y así entendía la multitud la santidad de Jesús, ¿verdad? Como si trajera un traje blanco, como algo que había de proteger de Zaqueo. Y en la ley eso tenía su lógica, porque lo inmundo se pegaba siempre en una sola dirección. El que tocaba al leproso quedaba inmundo. El que tocaba al muerto quedaba inmundo. La mujer de flujo de sangre manchada a quien lo rozara. Pero acuérdense de lo que veíamos en esta misma serie, esa mujer que alcanzó el borde del manto de Jesús, ¿recuerdan? Y no lo manchó a él, sino que ella quedó limpia, ¿verdad? Y Jesús puso la mano encima de un leproso y no salió leproso. El leproso salió sano. Entonces, con Cristo la corriente va al revés, hermano. Su santidad no es un traje que se ensucia, es fuego. Y lo que se le acerca se quema y no lo apaga. Por eso puede entrar a esa casa sin dejar de ser santo. Y por eso Zaqueo no va a salir de esa comida como entró. Va a salir diferente. Los de afuera esperaban que Jesús se pusiera de su lado. Del lado de los decentes, ¿verdad? Del lado de los puros. Y despreciara a Zaqueo junto con ellos. Pero Jesús no vino a afirmar el desprecio, hermanos, de los religiosos. Vino a atravesarlo. Y observen el costo que esto tuvo para Jesús. Porque es fácil pasarlo por alto. Al entrar a la casa de Zaqueo, Jesús se hizo, a los ojos de la multitud, tan despreciable como Zaqueo. Entraste a su casa y tú eres ahora tan igual que él. Compartió su vergüenza, cargó con su mala fama. Y la misma murmuración que caía sobre el publicano, ahora estaba cayendo sobre Jesús por asociarse con él. Y esto no es un detalle menor, hermanos. Eso es un anticipo de la cruz. Porque la cruz, Jesús haría exactamente esto a la máxima escala. Se iba a identificar con los pecadores. Cargaría nuestra vergüenza, sería contado entre los transgresores para poder salvarnos. Y aquí en Jericó entra a la casa del pecador y comparte su desprecio. En el Calvario entrará en el lugar del pecador y cargará su condenación. Y esto nos deja una verdad del Evangelio que necesitamos abrazar con todo nuestro corazón. Cristo no espera que te limpies para recibirte, Él te recibe para limpiarte. La religión te dice, arréglate primero y entonces Dios te va a aceptar. Esa es la religión. Pero el Evangelio dice lo contrario, ven cómo estás y Dios te va a transformar. Y Zaqueo no cambió primero su vida y luego luego Jesús entró a su casa. Jesús entró a su casa siendo Zaqueo todavía el pecador de siempre. Y esa entrada, ese recibimiento fue lo que produjo el cambio. Entonces, si estamos esperando ser lo suficientemente buenos para venir a Cristo, pues nunca vamos a venir a Él. Él te recibe en tu peor momento, con tu peor historia, tal como recibió al cobrador corrupto de Jericó. Y déjame hacerte una pregunta incómoda, porque este texto
No solo consuela al pecador, también confronta al religioso. ¿Con quién te identificas en esta escena? Es fácil pensar que somos como Zaqueo, el rescatado. Pero ¿y si en tu corazón hay más del murmurador que del publicano? ¿Te incomoda cuando la gracia de Dios alcanza a gente que tú consideras indigna? Hay personas que en el fondo crees que no merecen la salvación, que están demasiado sucias para el reino. Ten cuidado, porque los que murmuraban aquel día se creían más cerca de Dios que Zaqueo, y estaban más lejos que él. El publicano entró al reino esa tarde, hermano. Los murmuradores se quedaron afuera, ofendidos por la gracia de Dios. La misma gracia que salva al pecador arrepentido ofende al religioso orgulloso. Es un contraste, hermanos, del efecto de la gracia de Dios. Que lo que pasó dentro de esa casa mientras la multitud murmuraba afuera fue un milagro. Un hombre pasó de muerte a vida y ese cambio no se quedó escondido. Salió a la luz de una manera tan concreta, tan medible, que nadie pudo negarlo. Entonces afuera murmuraban, adentro estaba pasando un milagro, y la gracia, hermanos, nunca se queda quieta. Entra a la casa, se sienta a la mesa y no sale igual de la que entró. Lucas no nos deja escuchar la conversación, no sabemos qué dijo ahí o qué hablaron, cuál fue la conversación, pero sí nos deja ver lo que salió de esa puerta. Y lo que salió fue un hombre distinto, hermanos, con la bolsa abierta y las cuentas por saldar. Así que vemos la última obra del Salvador. Él transforma por completo al que salva. Algo pasó en esa casa. Lucas no nos cuenta, le decía nada. No nos dice qué le predicó Jesús a Zaqueo, ni qué palabras le dijo. Pero no hace falta, ¿no? Porque nos muestra el resultado. Y el resultado del versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo se pone de pie y hace un anuncio que deja ver que es un hombre completamente distinto del que se subió al árbol. Y mira lo que hace el cambio. Primero llama a Jesús Señor. No maestro, no rabí, sino Señor, reconociéndolo como su dueño, con la autoridad de su vida, como la autoridad de su vida. Y segundo, y aquí está la prueba contundente de su conversión, esto tocó su dinero, su cartera, su bolsa, su tesoro. Y eso es grande, hermano, porque el dinero era precisamente el ídolo de Zaqueo. El Dios al que había sacrificado su honra, su pueblo y su alma. Toda su vida se había tratado de acumular, de quitar, de robar, todo eso. Y de repente este hombre dice: la mitad de mis bienes la doy a los pobres. El que vivía para tomar ahora vive para dar. El que exprimía a los demás ahora los socorre. Y esto no es una mejora de conducta nada más, hermano. Es una resurrección del corazón. Y no se queda ahí, dice: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, 4 veces. Y no tenés ese número, porque Zaqueo no lo sacó del aire, hermano. No lo sacó de la manga, lo sacó de la ley. Y escogió a propósito el renglón más caro. Para el que defraudaba a su prójimo, la ley pedía devolverlo tomado y poner encima una quinta parte. Tomaste 100, entregas 120 y quedas a cuentas. Pero el cuádruple es otro, y eso está en Éxodo 22:1. Le cobraba al que se metía de noche al corral y se llevaba la oveja. Y eso es una restitución cuadruplicada. La pena máxima de la ley para el robo agravado. Es la sentencia que David dictó de pie, furioso, sin saber que estaba hablando de sí mismo, cuando fue confrontado por el profeta Natán. Segundo de Samuel capítulo 12. Y él mismo dice de sus palabras: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Zaqueo oye esa sentencia y en lugar de esquivarla, la firma, ¿verdad?, contra su propio nombre. Y piensa en cómo se veía eso al día siguiente, hermano. Un hombre rico tocando puerta por puerta a Jericó, con la bolsa en la mano, delante de gente que hasta ayer le escupía su nombre, diciendo: tú pagaste de más por mi culpa,
toma 4 veces lo que te quité. Iba casa por casa, hermano, se imaginen. Nadie se lo exigió, él fue y lo entregó. El arrepentimiento verdadero no busca lo más barato, hermanos, de la ley. Ofrece lo más caro. Y aquí hay una lección que necesitamos entender, porque toca el corazón del evangelio. ¿Se salvó Zaqueo por devolver el dinero? No, hermanos. Devolvió el dinero porque ya había sido salvo. Y ese orden no es un detalle de teología fina, hermano. Es la diferencia entre el cielo y el infierno. Vuelve al árbol de esa historia, hermanos. Y ese sicómoro daba fruto. Pero no daba fruto para llegar a ser sicómoro. Daba fruto porque ya lo era. Porque tenía raíz ahí aferrada a la tierra y savia corriendo por dentro. Ahora imagina que tomas un higo y lo amarras con alambre a una rama seca. ¿Y qué tienes? Pues simplemente un palo con un higo colgando, nada más. No tienes un árbol. Eso es la religión. Fruta o fruto amarrado por fuera a una vida que sigue muerta por dentro, y el alambre siempre se acaba obviamente viendo, nada más se cae el fruto. La mitad de los bienes, hermano, la restitución cuádruple, nada de eso, hermanos, era alambre, era savia, era lo que estaba corriendo por dentro de su alma. Fue lo que le salió de adentro a un hombre a quien Cristo acababa de darle vida. Sus obras no compraron su salvación, lo delataron. ¿Sí? Y hay un contraste, hermanos, aquí, que debemos hacer también, que Lucas coloca a propósito, porque hace apenas un capítulo vimos la escena opuesta. Recuerdan al joven rico, también con un alto cargo, también se acercó a Jesús, pero cuando Jesús le pidió que soltara sus bienes y lo siguiera, se fue triste, recuerdan, porque amaba más su dinero que a Cristo. No pudo soltarlo, y la multitud preguntó entonces: ¿quién pues podrá ser salvo? Bueno, aquí está la respuesta, ¿verdad? Un capítulo después, Zaqueo, otro rico con el mismo ídolo, el dinero, y esta vez el ídolo cae. El joven rico se aferró a su fortuna y perdió a Cristo. Zaqueo soltó su fortuna y ganó a Cristo. ¿Cuál fue la diferencia? No fue la cantidad de dinero, porque los dos eran ricos. La diferencia fue que en Zaqueo Dios hizo lo que el hombre no puede hacerse a sí mismo: le cambió el corazón. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El joven rico nos mostró lo imposible, y Zaqueo nos muestra que con Dios es imposible, se vuelve posible. Y esto nos confronta con una pregunta que todos debemos hacernos. Hay quienes dicen haber recibido a Cristo, pero su vida sigue siendo exactamente igual. Los mismos amores, los mismos ídolos, los mismos pecados, y no hay cambio en su vida. Y así hay muchos en las iglesias. Y el caso de Zaqueo nos obliga a preguntarnos: ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está nuestro fruto? Porque una fe que no cambia nada no es la fe que salvó a Zaqueo. El que de verdad se encuentra con Cristo cambia totalmente. No cambia perfectamente, noten esto. No de un día para otro en todo, pero cambia de dirección. Definitivamente hay un cambio, porque toca a sus ídolos, endereza todo lo torcido. Si Cristo entró de verdad a tu casa, algo tuvo que empezar a cambiar. La conversión que no se ve por ningún lado, hermanos, es una conversión que hay razones para dudar. Y hay que cuestionar en lo personal cada quien primeramente. Entonces Jesús pronuncia las palabras que coronan todo el relato. El versículo 9: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy, hermanos, no mañana, no después de un largo proceso, no cuando Zaqueo terminara de pagar todas sus deudas, sino hoy, dice el Señor ahí. La salvación entró a esa casa el mismo día que Cristo entró. Y fíjense lo que dice, ¿verdad? O cómo lo llama: hijo de Abraham. Zaqueo, hermanos, lo era desde el día 8 cuando lo circuncidaron. Era judío. Llevaba la sangre correcta en las venas, y esa sangre pues nunca lo había salvado. Aquella tarde había afuera de su casa cientos de hijos de Abraham por sangre murmurando. Pero acuérdense de cómo empezó Abraham: un anciano sin hijos,
parado de noche en el desierto, viendo un cielo lleno de estrellas que no alcanzaba a contar, creyéndole a Dios, una promesa que no tenía por dónde cumplirse, dice el texto, y le fue contado por justicia. No fue la sangre, fue esa mirada de Abraham. Y esa tarde en la casa que todo el pueblo evitaba, un cobrador de impuestos miró a Cristo. Y con esa misma mirada y quedó emparentado con Abraham, por donde de verdad cuenta. Y su nombre, ¿recuerdan qué significaba su nombre Zaqueo? El puro. Por fin era de verdad puro, hermano. No por lo que él había hecho, sino por lo que Cristo hizo en él. Y todo culmina en el versículo 10, el corazón de la historia y el corazón del evangelio. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí está la explicación de todo lo que acabamos de ver. ¿Por qué se detuvo Jesús bajo este árbol? ¿Por qué llamó a Zaqueo por su nombre? ¿Por qué entró a su casa aguantando la murmuración? Por esto, porque para eso vino. Vino a buscar y a salvar. Y noten esas dos palabras, buscar y salvar. No solo vino a salvar a los que de casualidad se cruzarían en su camino. Vino a buscar, a ir tras ellos, a rastrear activamente a los perdidos. Porque la palabra perdido en el original describe algo arruinado, destruido, echado a perder. Esa es la idea. Y eso éramos. El Hijo del Hombre vino, cruzó el cielo y la tierra para buscar y salvar lo que se había arruinado. Y eso éramos nosotros. Y Zaqueo estaba perdido y fue hallado. Estaba arruinado y fue restaurado. Estaba muerto y revivió. Y nuevamente ese árbol, hermano, contemplémonos a él en el antes y el después. Antes, un cobrador de impuestos, rico, vacío, odiado por todos, separado de Dios y cargando una culpa que su fortuna no podía pagar, trepado ahí en ese árbol para ver de lejos a Jesús. Pero después, un hijo de Abraham, por la fe, con la salvación ya en su casa, dando la mitad de sus bienes y dándolo a los pobres, restituyendo cuádruple lo robado, transformado de ladrón a dador ahora. Entre una imagen y la otra hubo una comida, unas horas, una plática quizá, y un encuentro cara a cara con Jesús. Nos hemos visto estas 4 obras del Salvador esta mañana. Él busca al que nadie buscaría, fue tras el pecador más odiado. Él llama al perdido por su nombre, se detuvo, miró hacia arriba y dijo: Zaqueo. Él recibe al pecador a pesar de todos. Él transforma por completo al que salva. 4 obras que de un solo Salvador que vino a buscar y salvar lo perdido. Y hay que llevarnos esta gran verdad, hermanos, de esta historia, porque es la verdad de todo el Evangelio y el corazón de esta serie. El cristianismo no es, en el fondo, la historia de hombres buscando a Dios. Es la historia de Dios buscando a los hombres. Todos estos encuentros que hemos visto, Nicodemo, la samaritana, el joven rico, la mujer enferma, el endemoniado, el ciego y hoy Zaqueo, todos apuntan a lo mismo, a un Salvador que sale al encuentro de los perdidos. Y ese Salvador no ha cambiado. Él sigue pasando por Jericó, sigue mirando hacia arriba a los árboles donde nosotros nos escondemos y sigue llamando por nombre a los pecadores. Si hoy estás aquí como Zaqueo, antes de aquel día, por fuera todo parece muy bien, todo en orden, y por dentro quizá cargas un vacío que no lo has podido llenar. Esta inquietud que sientes hoy no es casualidad, es Cristo deteniéndose debajo de tu árbol y llamándote. No lo hagas esperar, baja deprisa como Zaqueo lo hizo. Y baja gozoso, recíbelo hoy gozoso. Y si dices ser creyente, pero tu vida todavía sigue intacta, los mismos ídolos en el trono, los mismos pecados ocultos, el mismo amor al dinero, Zaqueo te confronta hoy. La gracia verdadera transforma a las personas. Si Cristo realmente entró a tu casa, algo tiene que cambiar en tu carácter, en tu billetera, en tus relaciones. Pídele hoy que haga una obra real que enderece todo lo torcido de tu vida. No te engañes. Y si reconoces que en ti el corazón del murmurador, como veíamos aquí, si te cuesta creer que la gracia alcance a cierta gente o que has dado a personas por demasiado sucios para el reino, arrepiéntete de eso. En lugar de murmurar cuando
Dios salva al indigno, únete a la búsqueda y sal a buscar a todos los saqueos que puedas. ¿Y esa por qué? Porque esa es la obra que Cristo hizo, buscar y salvar al perdido, y nos ha dado también esa encomienda. Vayan a predicar el evangelio, a buscar y salvar perdidos. Esa es nuestra obra. Eso es algo que Dios nos encargó como iglesia. Amén. Oremos a Dios. Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por